Buenos días. Agradecemos las facilidades prestadas para la realización de esta entrevista al Museo Franz Mayer y a la antropóloga, la doctora Marta Turok, quien es curadora de la colección de arte popular de la doctora Ruth de Lechuga, que nos reciban hoy en el recinto que alberga esta colección. Maestra, ¿cuál es la razón por la que decidió donar la colección la doctora Ruth de Lechuga al Museo Franz Mayer y no a otro museo, como por ejemplo el Museo Nacional de Culturas Populares? Nosotros creamos el patronato pro Museo Ruth de Lechuga en los 90s, por ahí del 94 creo, porque había tenido un problema de salud y no tenía hijos, no tenía herederos como tal, y entonces se asustó y dijo, ¿qué voy a hacer con mi colección? Y a ese patronato ella había conocido como trabajaba en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares del INI, que estaba en el exconvento de Corpus Christi, frente al hemiciclo de Juárez. Y había una serie de actividades en red que hacían de los museos del centro histórico, y ahí conoció a Héctor Rivero Borrell, el director del Franz Mayer. Entonces él se mostró pues muy interesado en ella y todo, y aunque no era parte de nuestro patronato, lo invitaba a todas nuestras reuniones. Nos reuníamos a veces mensualmente, a veces cada 2 meses, o sea, en diferentes, no era una fecha fija. Y Héctor siempre asistía a esas reuniones. Entonces, cuando ella empeora de salud, va empeorando su salud, y dice, ¿qué voy a hacer con mi colección? Y Héctor le dice, Ruth, si te interesa el Museo Franz Mayer, yo puedo hablar con el patronato para ver si les interesa recibir la colección. Y el Franz Mayer siempre ha tenido el prestigio de que al formar parte de Banco de México, de los, ¿cómo se llaman los? Ay, se me fue el nombre. Gracias. Que los fideicomisos de museos como el Frida Kahlo y el Anahuacalli, el Franz Mayer, el que está ahí en San Ángel, son 3, 4, 5 fideicomisos que crearon para museos. Entonces, para ella era una garantía de que no se perderían las cosas, porque lo que ella había visto en el Museo de Artes e Industrias Populares, lo que se sabía de otros museos, no voy a mencionar nombres, no es el tema. Entonces le pareció bien. Fueron unos miembros del patronato que ya la conocían, bueno, varios de ellos ya la conocían, como el ya fallecido Sánchez Navarro. Miguel Sánchez Navarro en ese momento era el presidente del patronato, y él era dueño de la revista México Desconocido y una editorial. Entonces dijeron, ok, sí, Ruth, ¿qué tenemos que hacer? Entonces se hace un testamento donde ella les dona los departamentos. En ese momento les dona todo, incluido su archivo fotográfico, y ahí dice que ese archivo fotográfico tiene usufructo Artes de México. Posteriormente cambió el testamento y le dio las fotos a Artes de México, y tendríamos nosotros el usufructo de las fotos. Entonces, esa es la razón. Ella se enferma, aunque su sueño era que esos 3 departamentos fueran un museo de casa. Como es una unidad habitacional, muy complicado. La siguiente pregunta es, ¿qué adecuaciones se realizaron en el Museo Franz Mayer para acoger la colección de textiles de la doctora Ruth de Lechuga? Muchos. Me imagino. Es decir, ella fallece en el 2004. La colección sigue en su casa. Ponen a una persona a hacer limpieza semanal, a mantener, o sea, el polvo es el enemigo de estas colecciones, aunque pareciera que no, pero sí. Y entonces la señora Irene iba cada 8 días. Yo daba mis vueltas y
por ahí del 2009, entre el 9 y el 10, antes la Cámara de Diputados en las el presupuesto de egresos, el PEF, otorgaba fondos a ACES mediante un concurso. Entonces metimos una propuesta para que nos dieran dinero para seguir catalogando la colección de Ruth. Entonces, en casa de Ruth se capturaron las fichas que se habían mecanuscrito, se pasaron a computadora, habíamos logrado la donación de computadora, sí, pusimos una oficinita en casa de Ruth y ahí estuvimos trabajando. El 9, el 10, hubo un problema con los vecinos de arriba y de abajo, se empezaron a quejar y el patronato me buscó y me dijo, híjoles, con la pena, Marta, nos tenemos que ir al France. Y lloramos. Entonces, para el 11 se trae todo. Esta era un área de bodega del France. Ya habían construido el nuevo edificio, entonces lo que había aquí lo sacaron y durante un par de años estuvimos con estantería usada metálica en lo que vendían los departamentos y ya había dinero y en lo que el INAH autorizaba esto que está aquí, que son 2 cajas metálicas que no tocan los muros porque son muros históricos. Esta parte es un poco más nueva que el museo, pero sigue siendo histórico. Entonces, eso nos llevó a varios años y se inaugura este Centro de Estudios de Arte Popular Ruth de Lechuga en el 2016, a mediados del 2016, pero ya estábamos aquí entre el 11 y el 12. Y lo que básicamente, bueno, ya teníamos un inventario básico, el de tarjetas eran 8,400 piezas, 8,800 piezas. Y ya sabíamos por ramas artesanales que teníamos, que ya les platicó Carmen, ¿no? La catalogación o categorización en ramas artesanales, que te da una idea de volumen. Entonces se negoció con Montel, que es una empresa canadiense líder en almacenamiento. Y con ellos se vio, ¿no?, donde iría el 80% de la colección. Las rejas que están en el segundo piso, que creo que no han visto, donde se pusieron máscaras y obra de arte, ya existían, pero de este lado, entonces, bueno, pues se creó un espacio para, en las mejores condiciones posibles, albergar la colección de Ruth. Sí, de hecho hay un sistema de refrigeración, nos comentaba, ¿no? Es de extracción de aire, ahí sí no, extracción de aire. Y eso fue posterior, porque decíamos, bienvenidos al Acapulco, vengan con su pareo, al sauna, sí, bienvenidos al sauna para perder peso. Entonces, poco a poco se han ido adecuando, haciendo más adecuaciones. Doctora, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la colección de textiles de la doctora Ruth de Lechuga? Bueno, no soy doctora, no ostento ese título, no quiero ser acusada de usurpar un nivel académico que no tengo. Pasante de maestría, así que soy antropóloga, nada más. Bueno, el textil es una de las ramas artesanales más delicadas. No la puedes tener colgada, porque el textil, el peso mismo de las fibras hace que se cuelgue y que se pueda ir abriendo. Entonces, todos los museos del mundo tienen doblados o enrollados los textiles. Tenemos todo en unas cajas de plástico. El plástico es bueno porque no entran los bichos y está hermético. Hay camas de un material sintético que se llama Tyvek, que es muy bueno porque está libre de ácido y entonces permite que respiren
los textiles adentro de donde están. Los más grandes están enrollados. Todo está guardado. Los rollos, desafortunadamente, no hay lugar para hacer un rack y que estén colgados. Están como enrollados encima de nuestro sistema de compacto de almacenamiento compactado. Entonces no está en óptimas condiciones, no son cajoneras que estén totalmente flat, como se dice en español, planos, no están totalmente planos, están doblados. No es bueno para un textil que esté doblado. Generalmente a lo largo, o caben, pero están así como un poquito. Hay más de 200 cajas de textiles, mucho peso, textil sobre textil. Entonces, está bien, pero no óptimo. No tenemos el espacio adecuado para el tamaño de la colección, ni las condiciones. Hay otras colecciones en que sí tienen esa posibilidad de estar planos los textiles y los enrollados. En el France, los textiles están así, ¿cómo se llamaría esto? En horizontal. En horizontal. Bueno, los tenemos en horizontal, pero ahí como muy amontonados, hasta el más alto. Okay. Bueno. ¿Y hay alguna estrategia que se pudiera tomar para ampliar aquí en el museo o cambiarse a otro museo o algo para que pudiera tener más espacio en la colección? Lo veo difícil. Textiles nos representa un reto, son más de 3,000. Entonces, en todo el ejercicio que se ha hecho de revisión de textiles, sí se revisan particularmente lana, porque la lana se puede llenar de polilla, una polillita que salen unas maripositas. Entonces, se revisa más que nada la lana cada 2, 3 años, se aísla las que tengan ataque de polilla y se somete con el equipo de restauración del France a un mantenimiento, a una fumigación. El textil de algodón es menos problemático mientras no haya humedad, porque si se llena de hongos, casi hay que tirarlo. Sí. Entonces, por eso les digo, creo que dentro de todo tenemos un equipo de conservación, restauración, que cuando vemos algo que nos preocupa, vienen inmediatamente y se revisa. Sin embargo, es algo que está pendiente de trabajar en sí la colección textil. ¿Por eso está cerrada ahora, maestra? No está cerrada. O sea, si alguien hace poco nos pidieron una visita específicamente textil. Entonces Ruth tenía en su casa, unos textiles que ella le llamaba de exhibición, que era la plática que ella daba. Entonces sacamos esas cajas y dimos esa plática. Pero a lo que voy es, si viene alguien a ver, porque estamos abiertos a que vía cita, las personas puedan venir a ver una parte del acervo. Entonces, textiles, pues lo que van a ver son unas cajas y unos rollos. Entonces, solamente bajo condiciones especiales enseñamos los textiles. La otra cosa es que hay investigadores que quieren ver, o artesanos que son de algún pueblo en particular, que quieren ver qué hay de su pueblo. O una compañera diseñadora que se llama Isabel Quijano, que ha trabajado mucho Mazaguas, que conoció la colección en vida de Ruth, que le pidió cosas de esa colección Mazagua para una exposición que hizo en Toluca, y luego hizo una aquí. Entonces volvimos a revisarlo Mazagua para ver qué de la colección de Ruth agregaba ella a su exposición de un trabajo que hace con Mazaguas. Entonces nos interesa mucho que se use para fines de investigación.
¿Alguna de estas piezas de la colección han sido prestadas a otros museos para su Sí, exposición? sí, o sea, en todas estas grandes exposiciones que han habido nos piden cosas, textiles. Carmen, nos pidieron textiles para Bellas Artes, sí. Sí, sí, o sea, en todas las exposiciones acaban acercándose a pedirnos algo. Pues Me gustaría poderle hacer una pregunta más que no viene ahí, si me lo permite, que me surgió en este momento. Si nos puede decir qué es lo que necesita la colección de Lechuga, qué es lo que necesita la antropóloga Marta Turó, Carmen, para poder seguir haciendo esta difusión, preservación e investigación. Aquí hago una acotación. Sabemos que entre más difusión, más expuesta está la obra al deterioro, ¿no? O sea, es un arma de dos filos. Pero sí queremos saber en infraestructura, tal vez en dinero, ¿no? ¿Qué sería como lo ideal, lo que si nosotros estamos aquí en Arte y Patrimonio Cultural, deberíamos saber para empezar a abordar y apoyar este tipo de investigaciones? Pues las exposiciones sí son muy buenas para las colecciones porque revisas las piezas antes. Te da la oportunidad, haciéndolo a tiempo, de intervención para poderlo exhibir. Si hasta ahorita lo único que hemos hecho, generado como exposición propia, donde sacamos algunos textiles de Ruth, fue en el 2014, que fueron los 10 años de su fallecimiento, que hicimos una exposición de su recámara, que era muy famosa la recámara del Cuarto Rosa, y hicimos 4 maniquís de Ruth, de quién era Ruth. Ruth con su trajecito de Austria, Ruth más étnico, Ruth niña bien, como ella decía, Ruth cuando empieza a ser más étnica, y luego Ruth cuando salía a campo. Fue padrísimo, ¿no? Entonces, 4 facetas de Ruth junto como parte de lo que había en la cama. En el Cuarto Rosa también estaban sus closets, ¿no? Entonces, y se venía hablando con la anterior directora de una exposición del Rebozo que no se materializó. Y luego dijo, bueno, una exposición de textiles de Ruth. No se materializó. Y cuando ella, al salir, empezamos a tener reuniones con el presidente del patronato y a nivel museo ya habían una serie de compromisos para el 2023 de exposiciones textiles. Y yo decía, pues ¿cómo voy yo a decir de textiles, de diseñadoras trabajando con artesanos, como Carla Fernández y Marisol Centeno, y luego Lola Cueto, que es que la familia se acercó al Franz para que se haga una exposición homenaje. Ella era contemporánea de Frida y usaba una máquina de coser y Entonces dije, hay otra de moda, o sea, dije, 2023 no es para trapos de Ruth, trapitos. Así decía, éramos las traperas, trapitos, o no me acuerdo, tilicheras, éramos el grupito de tilicheras. Dije, no, entonces propusimos una exposición que se va a llamar Sustentabilidad en el Arte Popular. Va a estar textil como tintes naturales, ¿no? Entonces, es como los espacios para exhibir en el Franz Mayer en este momento constantes son las ventanitas. Y esas las puso la anterior directora y estamos agradecidas. Exposiciones itinerantes, ¿no? No, estas son exposiciones del acervo. Son exposiciones. No, itinerantes, nadie quiere pagar los precios. Todo el mundo quiere las cosas gratis y no somos gobierno. Entonces, tenemos un serio problema presupuestal. Porque en la actual administración,
a las instituciones fifís, no hay un quinto del programa de egresos de la federación, entonces se tienen que buscar fondos para financiar esta exposición de sustentabilidad, está tocando puertas y buscando fondos, pues no hay, entonces hay museos públicos que bien que mal logran hacer muchas más exposiciones de textiles que nosotros. Entonces, hay un asunto presupuestal. Por mí, si nos dieran un cuarto permanente, pues estaríamos exhibiendo diferentes cosas, facetas de toda la colección de Ruth y buscando darle más visibilidad a la colección. Otra alternativa es hacer exposiciones digitales a través de la página web, donde escogemos las fotos, las piezas, se les toman fotos, se arma un guioncito y en la página web del FRANZ se suben estas exposiciones. Esa es otra manera de darle visibilidad visual, más no visual táctil. Bueno, táctil no pero por lo menos más de cerquita, ¿no? El textil es muy de ver por los colores. Sí, sí, así es. Entonces, tenemos muchos sueños, pero pocas herramientas para llevarlas a cabo. Entendido. ¿Cómo podemos aportar desde los estudiantes de arte y patrimonio, de gestión cultural, de divulgación cultural? Más bien, díganme ustedes qué se les ocurre, ¿no? ¿Qué herramientas tienen ustedes que podamos hacer una sinergia? Creo que va a ser mucho más digital que real. O sea, no podemos prestar piezas así nomás a una exposición en una universidad, en una galería que no tenga seguridad, que no tenga la luz XYZ. Es decir, si no hay condiciones, el Franz Mayer no puede prestar. Es una de las garantías para la conservación de la colección. Sin embargo, también es acota hasta dónde podemos ir y llegar. Pero nosotras encantadas, o sea, les platicamos, les enseñamos, a ver qué se les puede ocurrir. Sí, encontramos una muy buena problemática. Sí. Claro, sí, porque es parte de la gestión cultural. De hecho, a eso veníamos, a descubrir las problemáticas que había con esta colección. Sí, pues que está guardada. Sí, que no tiene presupuesto. Y no tiene. Necesita, ser vista más. Sí. O sea, hay muchas aristas, o sea, la colección es muy rica. Sí, es muy vasta, ¿no? 13,000 piezas es... Bueno, pero de textiles, bueno, no, pero 3,000 de textiles de diferentes colores, sabores, épocas, etcétera. Yo tengo una exposición que a nadie le ha interesado y que yo siento que es muy interesante, que se llamaría El semáforo textil. Y el semáforo sería del púrpura al verde, de cuál es la situación que guarda esa tradición en la actualidad y qué importancia tiene en un momento dado una colección como el fiel de la balanza. Es que esto extinto púrpura, ya no, que se perdió esa técnica. Y así ir con ¿El púrpura del que se trabajaba con la no, el púrpura como un color. Okay. O sea, ya es más allá del rojo. Uh-huh. Más allá del rojo ya se perdió la técnica y está casi imposible volverla a recuperar. Y así, como el arco iris, ¿no? Ir diciendo, bueno, aquí está extinta, sin embargo, estaba casi extinta y fueron y trabajaron con la última viejita y se recuperó, y estos son ejemplos de lo recuperado. No está actualizada la colección, entonces ahí sí tendríamos que pedir prestado quien tenga piezas de recuperación de técnicas a punto de perderse. La idea, o sea, entre los textileros la idea es no debe perderse una técnica más. En el siglo XXI no debemos de estar reportando que se extinguió una técnica. O sea, hay
hay un movimiento ahí de gentes haciendo estos rescates, recuperaciones, con diferentes variables resultado, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, esta pieza Ruth la coleccionó en los 60s, casi se extingue y esto se recupera en los 90s, no, más siglo XXI, ¿no? Tal. Y no tenemos financiamiento para actualizar la colección. Incluso cualquier donación tiene que ser consultada, porque entra un textil o cualquier pieza a este museo y a esta colección, te implica tener el dinero para conservarla y un lugar para ponerla. Entonces no es así que brazos abiertos vengan y tráiganos sus trapitos. No va por ahí. Sí. No sé si contesté tú. Sí. Muchísimas gracias. Pues ya con esta pregunta cerraríamos, pues le agradecemos su tiempo, su paciencia. Tan rápido. No, por nosotros nos quedábamos. Nos quedábamos más tiempo, sabemos que